bienvenida, Marta. Gracias por aceptar nuestra invitación desde los Galápagos Monday Health Economic Seminar. Gracias a todos los asistentes que estáis, a los que os vais a ir uniendo a lo largo de estos 50 minutos de seminario. Agradecer, ¿no? Y daros la bienvenida, además de decir que, como decíamos al principio, comenzamos hoy el curso académico 23-24 de los Galápagos Monday Health Economics Seminar. Sabéis que son seminarios que hacemos uno al mes. Bueno, este se nos ha retrasado un poquito porque era para septiembre, y tendremos otro a finales de octubre. Aquellos que estéis interesados, ya sabéis que siguiendo el grupo de Economía de la Salud en las redes sociales difundimos todas las actividades que hacemos, bien desde el grupo, bien desde la Cátedra de Economía de la Salud y Enfermedades Inmunomediadas de Galápagos y la Universidad de Cantabria. Y no sé, deciros eso, que seguidnos atentos. Y yo creo que David va a hacer una pequeña introducción para presentar a Marta. Y lo dicho, cualquier pregunta que tengáis para Marta a lo largo del desarrollo de su seminario, ¿vale? Podéis dejarlo por el chat y ya nosotros, tras los 25 minutos de exposición de su trabajo, pues ya nos encargaríamos nosotros de trasladarle esa pregunta y que responda aquí en directo, ¿vale? Así que David, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias, Paloma. Bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, pues en este caso sí, le había pedido un poco poder presentar a la doctora Trapero, a Marta, que bueno, pues un poco que la conocierais un poco mejor y sobre todo para esta inauguración de curso de la Cátedra de Economía de la Salud y sobre todo con una temática de tanto interés y además también con el trabajo que tienen en marcha también relativo a la ayuda a la toma de decisiones en inversiones de infraestructuras sanitarias y la evaluación económica, que en ese sentido, si me permitís un minuto, desde la perspectiva profesional de Marta, pues es una de las mejores expertas en este caso del país. Es profesora investigadora en la Universidad de Lleida. A pesar de que la veis ahí, su juventud lleva casi 20 años en diferentes trincheras, sobre todo haciendo investigación en economía de la salud, en temas de evaluación económica, que es donde tanto los que la conocéis ya habréis coincidido con ella y los que la veis como primera vez, pues tiene una prolija actividad académica. La verdad es que tiene más de 60 artículos publicados en revista de impacto, pero en ese sentido su productividad es continua y también la difusión de la misma, aparte de libros, tiene un H igual a 21. Después también creo recordar que 7 artículos ya este año de reconocido impacto y además también lo combina con lo que es la participación en proyectos pues también nacionales competitivos y europeos y aparte de revisora externa de las principales revistas científicas, muchas de ellas que tienen que ver con todo el aspecto de Health Economics y toda la parte de evaluación económica. Después también, en ese sentido, ha sido y ha pasado también por la presidencia, ha sido presidenta de la Asociación de Economía de la Salud y también miembro fundador de la Asociación de la UGIA, de la Asociación Europea de Economía de la Salud, y miembro también de la Comisión Farmacoterapéutica del SISCAT y otras comisiones de CAT Salud durante 10 años. Además, también me gustaría destacar, es miembro del Comité Asesor para la Penetración de Prestación Farmacéutica del Ministerio y después también que bueno, en sus múltiples, en este caso, reencarnaciones en esta vida, también todo el proceso formativo lo ha hecho gran parte en Reino Unido, en la Brunel University también, además de la economía aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, el Policy en Planning en la London School, en la LSE, etcétera. Bueno, y podríamos seguir continuamente. Entonces nos encontramos ante, ya digo, una profesional que está, pero bueno, ya digo, para inaugurar este curso académico de lo que son los Monday Health Economic Seminar, combina, yo creo, ambas cuestiones y es sobre todo la parte académica investigadora con su gran potencial, en este caso divulgativo y sobre todo, ya digo, de haber pasado por diferentes facetas del mismo y como os he intentado explicar antes, continuamente incluido este presente año con esa gran productividad científica y doy fe también porque no hay congreso de los importantes de Health Economics en los cuales no esté ella. Y bueno, simplemente ya para acabar, podría dejarlo aquí, pero bueno, aunque sea 30 segundos, desde el punto de vista personal, sobre todo le agradecemos mucho
que notaréis un poco en la voz que haga el esfuerzo también hoy de podernos impartir el seminario, y soy consciente de ello porque a mí también me pasa a veces y a lo mejor el día que te toca hablar es el día que la voz tenía que estar al 100% y aunque es joven, pues todos también tenemos nuestros años y al final te dicen que tienes que beber mucha agua, pero estas cosas pasan. Y ella sabe, Marta, que la tengo al máximo aprecio personal y profesional. No en vano, antes os he contado en la parte de su currículum, pues cuando también estuvo en la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud, aparte de en congresos previos, cuando era tesorera de la asociación, etcétera, pues hemos coincidido en este caso en múltiples facetas personales y profesionales, pero sobre todo también, pues como gran persona que eres, Marta, también quería decírtelo y bueno, delante de todos y bueno, tuya es la palabra. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Me habéis puesto roja. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, bueno, por todas las palabras, David. Ya sabes que yo también te tengo mucho aprecio, ya veis la voz, tenía toda la razón, nos ha mentido. Pero vamos, yo creo que con una hora esto lo tengo dominado y ya seguramente después de esa hora o dos ya estoy ya un poco para la caída ya. Bien, a mí me hace también mucha ilusión estar en esta serie de seminarios, principalmente porque lo hemos intentado durante algún tiempo. Hemos intentado con Paloma buscar fechas y tal, y la verdad es que con la docencia y la investigación es complicado, pero estos son los seminarios que realmente son más fructíferos a nivel de investigación y a nivel académico, y si te gusta realmente hacer la difusión de la investigación y que pues, la investigación tenga algún sentido, algún impacto, pues es importante estar en estos seminarios. No se necesitan hacer grandes conferencias ni grandes actos, ¿no?, para compartir pues lo que os voy a compartir yo, que es un trabajo que a mí me parece interesante, a ver qué os parece a vosotros. El título que lleva es Toma decisiones en inversiones de infraestructuras sanitarias en Cataluña, y os explico esto un poco. Lo he hecho un poco formal, ¿no? Pero esto, yo recibo una llamada del Departamento de Salud y del área económica y financiera del CatSalut, y me dicen, mira, Marta, tenemos un problema en el criterios de priorización y en el tema de inversiones en infraestructuras, y sabemos que llevas mucho tiempo colaborando en el CatSalut con medicamentos y queremos poner un poco de orden en inversiones de infraestructuras, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? ¿Vosotros qué haríais? Pues ir, ¿no? Ir a la reunión y decir, pues esto es una cosa interesante, ¿no? Pues voy a hacer una cosa que realmente pueda cambiar pues la realidad, ¿no? Que para mí son las cosas que no puntúan en las revistas, pero probablemente pues las más interesantes, ¿no? Para mí. Entonces voy a hacer nada, el estructurado, introducción, objetivo, método, resultados y conclusiones. No doy muchos detalles porque esto tiene un informe de unas 70 páginas detrás, pero lo dejo abierto para las preguntas, para el debate que vamos a tener a continuación de las 4 ideas que os pueda lanzar, ¿no? Entonces, claro, ya sabemos, ¿no? Las inversiones en infraestructuras pues son proyectos de mucho gasto público. Son decisiones, además, que tienen un impacto directo en la eficiencia a medio y largo plazo. Luego os contaré que esto que os cuento hoy es como la primera fase, os lo digo en algún momento de la presentación, pero ahora ya estamos trabajando. De hecho, hoy estoy acabando ya en las conversaciones con el CatSalut de la segunda parte de esto, que ha sido realmente, lo hemos aplicado, todo lo que hemos aprendido en esta primera fase lo hemos aplicado pues en una decisión real con las máquinas que vamos a tener en protonterapia, que van a llegar en España. Cataluña tenemos 2 máquinas, ¿no? Y os explicaré un poco pues qué hemos hecho ahí, ¿no? Y evidentemente para tomar estas decisiones de inversión en infraestructuras pues necesitas información, ¿no? Y la evaluación económica pues es una herramienta que sirve para informar, ¿no? Entonces esto es importante. Yo pensé, hombre, pues si me llaman para introducir la evaluación económica, esto es importante, ¿no? Porque vamos a tener en cuenta pues una información que probablemente pues no la tengan en cuenta, ¿no? Y esto es relevante. Además, cuando pues un decisor te llama para hacer estas cosas, quiere decir que quiere transparencia, ¿no? De alguna manera, que quiere poner orden, ¿no? La palabra orden
para nosotros no son los criterios explícitos, y esto es muy importante, da buenas señales a nivel de buen gobierno, ¿no? Por lo tanto, es una cosa importante. Y además, dentro del contexto que en Cataluña desde el 2011 resulta que, aunque no lo hagamos, en algunas ocasiones más de las que nos gustaría reconocer, pues hay un acuerdo de gobierno que dice que cualquier inversión que se decida de cualquier cosa, educación, sanidad, lo que sea, cualquier proyecto de inversión que supere los 10 millones de euros, esto tiene que llevar, pues le han llamado un impacto económico, una evaluación económica, ¿no? Un análisis económico. Y esto es muy importante porque muchas veces pues esto no se hace, ¿no? Y por lo tanto dar este paso hacia adelante, pues este era un poco el contexto de introducción, ¿no? Que tenemos pues para este llamamiento, para este proyecto. Muy bien, después de reunirnos, pues oye, vimos, ¿no? Que un poco el objetivo era pues que hiciéramos una propuesta metodológica para incorporar la eficiencia como criterio en las decisiones de inversión en infraestructuras sanitarias en lo que es Cataluña. Esto veréis que, no sé si lo he puesto por aquí la presentación, pero es cualquier decisión. Imaginaros, cualquier decisión quiere decir decidir financiar en un centro de atención primaria una ventana o la reparación de una ventana, cómo construir un hospital, cómo comprar máquinas de protonterapia, ¿no? Que nos vamos a los 56 millones de euros. Cualquier cosa. En general, no las separaban. Todo son inversiones y todo pues tiene que priorizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, esto lo dividimos en dos fases. La primera fase era una fase más o debía comprender, que es la que os voy a explicar ahora, y luego podemos comentar un poco más la fase 1, que es la que estamos acabando ya. Pues esta fase 0 ha sido una fase más de revisión del proceso y organización actual que ellos tienen, de priorización de las inversiones y cómo, juntando un poco la información de evidencia científica que hemos recopilado y revisado, pues cómo hacemos, ¿no? ese punto de fusión entre lo que hay, ¿no? Lo que encontramos que debería ser y luego lo realista con las propuestas, ¿no? que finalmente les hicimos. Eso es la fase 0 y la fase 1 era o es coger dos análisis de lo que ellos llamarían evaluación económica o cosa similar, porque realmente no es una evaluación económica, verlo o analizarlo desde un punto de vista más crítico y decir pues las cosas positivas y las negativas con ánimos de construcción, y luego pues un ejercicio real que les llegue encima de la mesa para pues hacer una priorización y decidir si lo iban a financiar o no, aprovechar para introducir el análisis de evaluación económica, ¿no? De hecho, claro, lo ideal que sería cuando empezamos a trabajar este proyecto, que fue, pues creo que a finales del año pasado, pensábamos realmente más en análisis de coste-beneficio, porque el área de económica y de inversiones no está tan acostumbrada a trabajar con análisis de coste-efectividad y coste-utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, eso quiere decir medir el beneficio en salud y eso ellos no está bajo su área. Eso está bajo el área de asistencial. Asistencial se dedica más a medir los resultados, ¿no? Más de actividad, pero también no en parte de resultado en salud. Y en cambio, dentro del área económica, pues hay más, ¿no? La idea de trabajar más con dinero, que es lo que están más acostumbrados. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos introduzcamos, ¿no? El análisis coste-beneficio, que además vimos también que un poco la literatura es lo que nos decía, ¿no? Que las inversiones, no hay mucha literatura sobre esto, pero en general la que se ha encontrado, pues lo que utiliza más es el análisis de coste-beneficio. Y luego hacerlo, pues eso, ¿no? Aplicar el análisis coste-beneficio pues a un caso real. Entonces, ¿qué metodología utilizamos para esto? Bueno, pues os lo he puesto muy en líneas generales. Luego, si queréis más detalles, pues os los doy durante el debate. Hicimos varias reuniones coordinadas con el área económica y la asistencial. Y esto realmente fue una cosa muy importante.
Aunque parece, yo nunca seguramente la hubiese puesto, antes de este proyecto no la hubiese puesto como un punto en método, nunca, ¿no? Porque qué más da que ya se interpreta, ¿no? Que te vas a reunir. Pero esto es importante porque, de hecho, las áreas que están involucradas en infraestructuras sanitarias en los gobiernos regionales, pues no tienen muchas reuniones. A veces sí, pero no comparten mucho la información, cuesta. Y entonces nosotros fuimos la excusa o el punto medio de encuentro entre las dos áreas. Los forzamos a sentarse en la misma mesa, todo y que tienen, pues intercambian información frecuente, pero no, pocas veces se sientan, ¿no?, a debatir una incorporación de metodología nueva para poder priorizar, ¿no? Y las dos entran a formar parte, ¿no?, de las discusiones desde cero. Entonces, esto es importante cuando tratamos de evaluar, pues, diferentes áreas, en este caso, pues, infraestructuras, muy importante que esté, pues, la área económica y la área asistencial integradas, porque la evaluación económica se trata de eso, se trata de tener la parte económica, los costes, pero evidentemente también el resultado en salud, aunque luego lo expreses en dinero también. Por lo tanto, los dos lados son básicos e imprescindibles. Además de estas reuniones, pues le hemos hecho diferentes revisiones de la literatura, no sistemáticas, pero diferentes revisiones buscando diferentes cosas. Más metodología, o sea, más cuáles eran las líneas europeas y de diferentes países en cuestiones de evaluación de infraestructuras sanitarias, cuáles eran los criterios de priorización. Porque tenemos, claro, para poder priorizar tienes que tener criterios, cómo ponderan, qué metodología utilizan, cómo lo ponderan y cuál es un poco la organización. Esto no hay mucha información, de hecho yo creo que yo los estoy animando para poder publicar esto, porque realmente un ejercicio así se hace poco, ¿no? O se hace menos de lo que nos gustaría. Vale. La tercera cosa que hicimos fue pedir que nos enviaran pues información sobre el PAIS. En Cataluña, no sé si lo conocéis, hay un plan, perdonar el error, hay un plan de actuación de infraestructuras sanitarias que se llama PAIS, que en teoría eso rige y describe los criterios de priorización y el proceso de priorización de las infraestructuras sanitarias. Y yo había oído hablar mucho aquí, o bastante, sobre el PAIS aquí en Cataluña, y resulta que después de este proyecto me di cuenta que está muy bien este plan, pero que este plan no está implementado. Entonces, claro, si tú tienes un plan, pero no lo implementas, pues bueno, esto es lo que os voy a contar un poco, ¿no? En este proyecto, que es lo que hemos encontrado, que es pues un caos absolutamente impresionante después de empezar pues a revisar información, a revisar pues cómo se hacen las cosas y la verdad, agradeciendo muchísimo la colaboración de la área económica y de infraestructuras del CatSalut, porque no todos los gobiernos regionales están pues prestados, ¿no?, dispuestos realmente pues a este tipo de revisión, a que te pidan la información, a que te la revisen, a que luego se sienten y te pregunten, oye, ¿esto lo haces así? ¿Cómo es que lo haces así? Oye, pues igual esto se debería hacer así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto yo creo que también es muy clave el poder pues analizar o colaborar en este tipo de proyectos. Luego otra cosa que hicimos es coger una base de datos que tienen, que es un Excel. No os lo voy a enseñar porque esto es prohibitivo, pero vamos, un Excel, yo os lo puedo decir, un Excel muy sencillo, que lo metimos en el Power BI, que supongo que conoceréis, que es un software de Microsoft, que lo metimos aquí, ¿por qué? Porque el CatSalut es lo que tiene disponible y ya nos parece bien, para enseñar de alguna manera a explotar estos datos, porque estos datos, donde ellos cargan todos los datos para tomar los datos, las decisiones de infraestructuras, pues no lo tenían realmente analizado visualmente de una manera fácil. Eso era bastante caótico. Y luego una última cosa que hicimos, hemos hecho muchas cosas, la última fue explorar bases de datos públicas para ver cómo podíamos, qué información había disponible sobre resultados en salud y qué recomendaciones reales, no solo académicas o lo que dijera la literatura, sino reales,
pues les podíamos hacer, ¿no? Directamente para poder implementar esto. Entonces, a nivel de resultados, producimos 6 cosas, básicamente. Una fue la descripción del proceso y organización que tienen para tomar decisiones de priorización en infraestructuras sanitarias, que resulta que esto pues aún no lo tenían muy claro, ¿no? Y de hecho la gente no lo tenía muy claro tampoco. 2, qué criterios, ¿no? O sea, especificamos qué criterios y resumimos los criterios de priorización utilizados, ¿no? Que utilizan. Una vez esto, hemos descrito el proceso y hemos analizado o descrito los criterios de priorización, hicimos un análisis DAFO del proceso actual de priorización. Después de esto, describimos el análisis hicimos una descripción de los datos que ellos tenían y cómo les podía, pues el Power BI, por ejemplo, ¿no? Una manera más visual de poder entender la información que tenían, porque realmente pues era muy difícil de entender. Les hicimos propuestas de mejora tanto en la organización como en los criterios y luego les introducimos el análisis coste-beneficio y identificamos costes y medidas de resultado en salud para que esto lo puedan implementar. Esta era como la última el último ejercicio que hicimos o resultado de esta primera fase 0. Entonces os voy a explicar muy rápidamente, tengo una diapositiva para cada resultado para explicaros qué hicimos, ¿no? Vale, el PAIS, os he dicho la descripción del proceso, de hecho os he cargado, tenéis el link abajo en la página web, esto está abierto, ¿no? Y está publicado, o sea, aquí lo que dicen es cómo, perdonad que está en catalán, cómo se planifican las inversiones en equipamientos de salud y tú ves aquí, lo veis, y aquí que pone PAIS, ¿no? Y tú entras en el PAIS y el PAIS pues parece que es el programa de planificación y de priorización que así se utiliza, pero en la realidad esto no está implementado. Esto para que veáis cómo no, pues llegan las decisiones, se hacen propuestas de gobierno y esto está encallado pues ya hace tiempo, pero está en la página web. Entonces tú te puedes pensar que realmente pues las inversiones en infraestructuras pues tienen un criterio no más explícito, pero de hecho el país no está implementado, y esto es importante. Entonces, pues lo que hicimos, ¿no? De alguna manera es poner en relieve que esto se tiene que implementar y se tiene que aprobar, se tiene que decidir y que el PAIS es una manera, o sea, el mismo método de organización que ellos proponen, que lo propone el área económica de infraestructuras y lo tienen que aprobar desde el CatSalud, pues nos parece bien, ¿no? Pero claro, esto se tiene que implementar, ¿no? Por lo tanto, está muy bien, hay un proceso, hay una propuesta de proceso, pero el proceso no está aún reglado, ¿vale? Y esto es importante. Claro, ¿qué criterios de priorización hay? Y aquí fue ya cuando empezamos a acabar y a indagar y pues nos llevamos bastante sorpresa, ¿no? Porque vamos a ver, esta la lanzo yo, ¿no? De pregunta para el debate. Si a mí me dicen que yo quiero priorizar una infraestructura sanitaria, claro, a mí lo primero que se me pasa por la cabeza es que pues tienen en cuenta el impacto presupuestario, o sea, el coste de la infraestructura como criterio de priorización. Y claro, pues ahora os voy a explicar factores asistenciales, ¿vale? Que os los puedo describir más luego. Factores más de infraestructuras, más de cómo es la infraestructura, etcétera. Y luego pues hay se da prioridad, hay unas ponderaciones, ¿no? Que de alguna manera moderan los factores asistenciales y los factores de las infraestructuras, una regresión estadística con unas ponderaciones y ya está, ¿no? Y esto se lo han inventado, está muy bien, es una propuesta que está bien, pero aún no se utiliza, ¿no? Pero claro, hay algunos criterios, o sea, aquí faltaría, pues por ejemplo, los costes de mantenimiento de una infraestructura no están como criterio. Entonces está muy bien que tú tengas, ¿no? De alguna manera, primero que no tienes el coste, ¿no? Total, pero el coste de mantenimiento también lo tienes que tener. O, por ejemplo, pues unidades de resultado en salud, ¿no? Esto que produce, cuánta, pues no sé, por ejemplo, cuánta población asiste de alguna manera o es potencial de asistir
esa infraestructura, ¿no? Entonces, cosas muy relevantes, pues claro, no se tenían en cuenta. Esta es la situación actual. Y luego esta regresión, tú conseguías unos puntos y estos puntos, fijaros los criterios, ¿eh? Esto se priorizaba, bueno, se prioriza hoy. Hoy actualmente se hace así, de momento. Entonces, esto te da una puntuación que te ordena la lista. Y la lista se ordena según años. Pues mira, si tienes muy pocos puntos, vas a esperar de 5 a 10 años. Si tienes si tienes más puntos, si tienes menos puntos aún, 10 años. Y si tienes muchos menos puntos de 100, pues vas a esperar 20 años. Pero la sorpresa es que tú nunca sales de la lista. Tú estás en la lista de por vida. Lo único que hacen es priorizarte en el tiempo. O sea, a ti no te dicen nunca que no. Te dicen, oye, tú no te preocupes que en algún momento, pues oye, cuando tengamos dinero, que nunca tienen dinero, evidentemente, pues ya estarás en la lista. Pero nadie sale. O sea, nunca se dice que no. Y claro, eso es un error gravísimo. Vale, solo os he puesto la parte de puntos negativos, de debilidades y amenazas del DAFO. Pero bueno, cosas, ¿no? Como la estructura del país es cambiante, pues el criterio de priorización pues no está formalizado, hay un proceso muy manual, es increíble, o sea, cuando hay cualquier decisión, o sea, vosotros imaginaros cualquier proveedor que tiene o que necesita una inversión en infraestructuras sanitarias que la pague el CatSalut o que se pueda hacer, pues esto le dice el CatSalut, oye, me gustaría hacer eso, sea una ventana o una construcción del hospital. El CatSalut recepciona y envía un formulario, que es un formulario súper sencillo de 1 o 2 páginas que les dice, oye, pues dime más o menos estas características, esta cosa y tal, pero no les pregunta, oye, ¿cómo pensáis financiar esto? O, oye, no sé, qué incertidumbre hay, por ejemplo, en el riesgo de la construcción o cosas básicas como cualquier unidad de resultado en salud, da igual. Y piden la misma ficha o sea, llega igual al área de economía y de infraestructuras. Si es una ventana, como si es la construcción de un hospital, da igual. El proceso es el mismo. Claro, imaginaros cuántas fichitas de estas llegan al CatSalut. Los tienen saturados, claro, pero es que no es lo mismo que tú tengas que priorizar 20.500 decisiones de inversiones de menos de, me lo invento, pues no sé, 1 millón de euros, por ejemplo, pues inversiones de 40 millones de euros. Es que no es lo mismo y el proceso tiene que ser diferente. De priorización, evidentemente, y seguramente también los criterios, ¿no? Bueno, entonces con el Power BI os he puesto aquí un pantallazo de un ejemplo de lo que hicimos. Entonces, fijaros, hemos dicho que es obligatorio hacer un impacto, evaluar económicamente, o sea, calcular el impacto económico de cualquier decisión de infraestructuras sanitarias. ¿A partir de cuánto os he dicho? 10 millones. ¿Cuál es el presupuesto? O sea, ¿cuál es la cantidad, el importe total de que ocupa las infraestructuras sanitarias o la inversión en infraestructuras sanitarias en Cataluña? 3.202 millones. O sea, lo veis, ¿no? La necesidad que hay de evaluar económicamente. Entonces, esto es una barbaridad, ¿eh? Que no se haga, esto es una barbaridad. Vale, entonces, aquí esto es como si dijéramos lo global, 3.202 millones, ¿no? Esto es lo que hay, por cierto, en la misma Excel está mezclado lo que está pendiente de decidir con lo que ya se ha decidido y, por cierto, no se graba o no se recoge la fecha en la que hacen la petición, la fecha en la que esto se dice OK, la fecha en la que cuando se ha dicho OK, pues la construcción, si es una construcción, se realiza y por lo tanto este decalaje de fechas no hay nada grabado. No tenemos ni idea de las fechas, ¿no? Y evidentemente el plazo temporal es importante. Esto es otra recomendación que les hicimos. Bien. 2 cosas importantes, muy chorras, que hicimos. Esto, vamos, cualquier persona lo puede hacer, ya lo veréis. ¿Qué hicimos con esto? Separar las infraestructuras. ¿Por qué? Por importe.
Entonces, ¿qué vimos? Fijaros. De infraestructuras de menos, aquí abajo lo tenéis, menos de 1 millón de euros, ¿vale? Son la mayor parte, pero solo ocupan un importe de 113 millones de euros de los 3.202 que os he dicho. O sea, de los 3.202, la mayor parte son infraestructuras, o sea, de número. La mayor parte de decisiones en inversiones son de menos de 1 millón de euros, pero el importe es ridículo, 113 millones de euros. En cambio, y la mayor parte de proyectos de estos se ocupan en atención primaria. Miraros el quesito este. Proyectos de atención primaria. Entonces, yo lo que hago lo mismo, ¿vale? Para aquellas inversiones que son más de 1 millón de euros. Y resulta que aquí ocupan 3.089 millones. Y la mayor parte o mucha, ya empiezas a ver, ¿no?, que el quesito azul, infraestructuras hospitalarias, inversiones en hospital, aparecen mucho más relevantes, el 40%. Aunque haya un primaria, pero ya empiezan a ser bastante más relevantes. Claro, entonces lo siguiente que hacemos es pues hacer un gráfico como este, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Fijaros, esto es el valor acumulado de los importes, ¿no? Esto de aquí, y esto es el número de proyectos. Entonces nosotros vemos que muy pocos proyectos acumulan la mayor parte de importe y muchos proyectos son casi irrelevantes en acumular, ¿no?, en acumular valor o importe. Entonces les decimos, oye, esto lo que tendríais que hacer es separar el proceso de priorización por importe. Y entonces la pregunta era, ¿por qué importe? Y entonces lo que vemos es que, si os fijáis, hicimos un valor de los proyectos. El valor de los proyectos, más o menos, esto está a ojo, pero más o menos el 50% de los proyectos podríamos decir que está por encima de 1 millón de euros, y más o menos, el otro 50% está por debajo. ¿De acuerdo? Entonces les dijimos, pues a partir el 1 millón de euros tiene que ser un punto de corte y tiene que ser un proceso diferente. No lo podéis recibir aquí, esto lo tiene que filtrar otro, y a vosotros, como dirección del gobierno, o sea, dentro del CatSalut, vosotros solo os tienen que informar. Pero esto son decisiones, una tontería. Si usted quiere cambiar la ventana, si usted quiere comprar un banco para la sala de espera, o si usted quiere, pues no sé, hacer cualquier otra cosa que vale poco, pues oiga, no me envíe la ficha a mí, que lo decida su persona de referencia de la región. A mí no me moleste para estas cosas. Entonces esta fue una gráfica bastante clave. Propuesta de mejora, pues eso, no les dijimos, oye, la fichita esta que enviáis, ¿no?, esta encuesta para el PAIS, pues el PAIS, que es este plan que habéis diseñado, solo tiene que incorporar y solo tiene que priorizar y tiene que tener criterios para inversiones de más de 1 millón de euros. Para menos de 1 millón de euros, esto que lo haga la región sanitaria. Y nosotros nos olvidamos. Imaginaros cuántos miles de proyectos, cuántas líneas del Excel nos olvidamos. Solo nos quedaríamos con pues los más relevantes, que son los que ocupan pues esos 3.089 millones de euros de decisión, que son los que nos importan. Por tanto, les hicimos, ¿no?, un croquis para que lo tuvieran más claro. ¿Qué más? Pues le dijimos, oye, cuando recojáis la ficha, cuando se lo pidáis, o sea, estos proyectos de más de 1 millón de euros, pedir variables sociodemográficas del área. O sea, yo quiero saber, pues si es un hospital o un centro de atención primaria, quiero saber pues la edad media de los pacientes de ese centro, quiero saber pues la población que se va a beneficiar directamente de la inversión, la tasa de mortalidad de la región o de la área, la tasa de morbilidad, qué tipo de enfermedades tienen, pues oye, qué actividad quirúrgica programada tienen y qué endeudamiento tienen, ¿no?, para ver cuánta necesidad tienen de que nosotros les ayudemos o no. Y luego les hicimos propuestas de nuevos criterios de priorización, cosas básicas, ¿no?, población que se beneficia otra vez, ¿no?, directamente la inversión, tasa de mortalidad, tasa de morbilidad, esto como criterio. El resultado, oye, pues mídete, ¿no?, dime cuántas muertes evitables pues podría hacer o podría
proporcionar esta inversión, cuántos episodios de enfermedad, mejora de la atención sanitaria, el impacto presupuestario y, por cierto, oye, no te olvides de contemplar el coste de mantenimiento, porque está muy bien que me digan lo que cuesta esta inversión, pero claro, si no me dices lo que cuesta el mantenimiento, ¿esto quién lo va a pagar? Y esto no se contempla como criterio de priorización y luego, pues, evidentemente se suda para poderlo pagar. ¿No? Esto es importante. También les hicimos otro croquis, ¿no? Del análisis de coste-beneficio. Pues oye, los costes, por favor, incluyen el coste de construcción, el coste del material sanitario, el coste de funcionamiento, ¿no? De mantenimiento. Y luego pues tener criterios cualitativos, que yo ahí no me pongo, los pones en tu regresión como criterios de priorización y me parece perfecto, ¿no? Pero puedes tener criterios no cuantificables cualitativos relacionados con el coste. Y los beneficios igual, puedes tener criterios cualitativos, que me parece muy bien. Seguramente aquí tiene más que hablar la área asistencial y luego puedes tener pues cuantificables como lo que hemos hablado, ¿no? Bien, ¿qué conclusiones, ¿no? llegamos un poco para abrir el debate? Pues a nivel de organización, pues les dijimos que, hombre, la metodología la tenían que publicar, la metodología del PAIS, tiene que ser explícita y transparente, pues que tienen que recoger todas las inversiones y, por favor, que tienen que marcar las inversiones que se decide que no, que tienen que saber decir que no y que tienen que poner una columna en el Excel que diga, oye, a este les hemos dicho que no, me da igual que lo priorices por tiempo, le has dicho que no. Y luego lo que tienes que hacer es una reevaluación de eso. ¿Cuándo lo tienes que hacer? Oye, pues cuando cambie algún criterio de priorización que le doy yo importancia, ¿no? Cuando resulta pues, que tengas el área más cargada de mortalidad o de morbilidad, o cuando el coste sea más barato, o cualquier cosa de estas, pero tú tienes que saber decir que no. Tiene que recoger todas las inversiones, las que dices que sí, las que dices que no, y tú tienes que tener una base de datos, esto se lo explicamos, madre. O sea, una base de datos troncal, donde ahí tú tengas recogido la información de menos de 1 millón de euros, porque tú simplemente sepas que se ha decidido, la de más de 1 millón de euros, que la vas a priorizar con el país, y luego todas aquellas decisiones que has dicho que no. Y evidentemente, pues recoger las fechas y esas cosas. Vale, reevaluar, ya hemos hablado. Distinguir las inversiones por importe de inversión, esto es importantísimo, y solo tiene que llegar al área económica y de inversiones aquellas infraestructuras de más de 1 millón de euros. Esas son las importantes. Hemos visto que era poco, un porcentaje relativamente poco, especialmente lo que viene de hospitalario, que es lo que ocupa más coste, y por lo tanto se reduce infinito la carga de trabajo. Lo veis, ¿no? O sea, esto ya no es solo incorporar la eficiencia a nivel de criterio, sino es incorporar la eficiencia a nivel de gestión. O sea, hemos incorporado la eficiencia en muchas fases, ¿no? De este proyecto. Y bueno, los criterios, ¿no? Pues qué criterios, les hemos dicho qué criterios tienen que incluir, etcétera, etcétera. Y hasta aquí sería un poco mi presentación, porque quería ser breve para no machacar el debate, que es lo más importante. Y nada, espero que me hagáis muchas preguntas y os iré explicando pues, en qué segunda fase del proyecto estamos ahora. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. La verdad es que ha resultado interesantísimo y hay varias preguntas que no sé si va a dar tiempo a hacer todas, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos desde el principio, ¿vale? Bueno, enhorabuena por el trabajo que habéis realizado, la verdad es que es interesantísimo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería, ¿en qué grado se cumple el compromiso en Cataluña que ha comentado sobre que las grandes inversiones en sanidad, educación, etcétera, lleven un informe de impacto? Estás el silenciado el micrófono. Perdón, Ahora, nada, bajo, muy bajito. No te sé decir el porcentaje, pero vamos, de 0 a 5. Muy bajo. Sí. Vale. La siguiente pregunta sería... Sí. Perdona que te interrumpa. Solo aclarar que, claro, tú puedes llamarle análisis económico, ¿no? Ya veis, ya os lo he puesto en pantalla, o sea, lo que dice básicamente la ley, ¿no? Es un informe de impacto económico y social. Claro, si tú le preguntas esto a una persona de la calle, te puede decir que estos son 4 numeritos. Igual es lo que vale la construcción. Para un economista
esto no es un impacto económico, quiere decir, esto tiene que tener un proceso de evaluación reglado. Entonces, 0,5 me refiero a un proceso de evaluación reglado, de impacto económico, no una cosa que parezca algo económico, ¿me entendéis? Perfecto. Gracias, Marta. La siguiente pregunta sería, en las revisiones de literatura habéis incluido como criterio el considerar las revisiones sistemáticas de la literatura que no habían quedado obsoletas o solapadas por revisiones más actuales o con un mayor rigor metodológico. ¿Qué años de periodos escogisteis para esas revisiones? ¿No es ese tipo de decisiones ciertamente subjetivas por parte de los investigadores? Vale, a ver, al final esto no es o sea, el objetivo no era hacer una revisión sistemática, era básicamente revisar la literatura y ver qué había, porque pensar que esto es una literatura muy, muy menor. De hecho, hay mucha literatura gris que no se capta con la mayor parte de bases de datos. Cuando tú estás acostumbrado a hacer una revisión sistemática, las bases de datos que utilizamos no tienen muchas veces los informes que publican pues, los gobiernos muchas veces. Entonces, claro, estamos hablando de que esto lo que tiene que informar es un proceso de decisión, es igual regional, incluso podría ser el nacional si fuera el caso, ¿no? El de un país. Y entonces la revisión sistemática, todo y que la empezamos, no tenía mucho sentido. Primero por el tiempo, pero tampoco por el objetivo. Porque lo que queríamos era buscar criterios, pensar que esto sucede más o menos paralelo al proceso de revisión de los criterios. Claro, cuando vemos los criterios, lo pobres que son, o sea, da igual que tú recomiendes 25 criterios, ¿me entendéis? Con la revisión sistemática hubiésemos identificado todos los criterios posibles para introducir, pero eso a mí no me interesa. Me interesa identificar 2, 3, 5 criterios que no sabéis lo que están sudando para poder introducir 2 o 3 de los 5 o 6 que hemos dicho, para que introduzcan en la realidad. O sea que pierde un poco, no sé si respondo a la pregunta, pero que el objetivo no es tanto la revisión sistemática, primero porque metodológicamente no da el resultado tampoco que buscamos, y segundo porque yo no es un artículo para publicar, no quiero el listado de 25 criterios, porque a mí lo que me interesa es ver publicaciones reales de gobiernos. ¿Qué hacen los diferentes gobiernos de diferentes países que utilizan cómo de diferente es con los criterios que nosotros tenemos y qué criterios, pues como mínimo, podemos recomendar? Entonces no tenía sentido, mucho sentido la revisión sistemática. Por eso no la hicimos sistemática. Vale, perfecto, Marta, muchas gracias. Siguiendo con la metodología, ¿no? Como parte de la metodología, ¿no se ha tenido en cuenta la opinión de los usuarios pacientes a la hora de invertir? No, para nada. Para nada. Pero sí, vamos a ver, si imaginaros si los criterios son, o sea, es que yo me da miedo. De hecho, este es el primer foro y los tuve que avisar que esto lo hacía aquí. Porque claro, esto es información privilegiada. O sea, esto cuando mi intención es presentarlo y publicarlo y tal, presentarlo en AES probablemente el año que viene. Pero claro, esto hay que ponerlo muy bonito. Porque esto es un foro técnico, pero esto es decir que las priorizaciones donde nos gastamos 3.000 y pico millones de euros públicos en Cataluña, pues los criterios de priorización no son claros. Entonces, esto es peligroso. Esto está muy bien, es un ejercicio muy positivo, ¿no? Yo creo que es una cosa muy bonita que hayamos hecho y que además estemos trabajando mano a mano con el área económica, o sea, el personal del área económica y yo, ahora yo porque había otro investigador pero no ha podido seguir en esta segunda fase, pues estamos trabajando mano a mano y esto no pasa normalmente, o sea, calculando las cosas con el mismo Excel, comentando cómo se calculan, etcétera. Entonces, esto es un ejercicio muy positivo, pero claro, preguntar a los pacientes. Eso sería ideal. Pero lo primero es poner un poquito de orden. O sea, eso evidentemente se tiene que hacer y tiene que ser una recomendación. O sea, la tengo presente para cuando lo publiquemos.
pero eso es muy ideal. O sea, tal y como está la situación, bueno, yo os explico Cataluña, pero me gustaría que vosotros lo hicierais en vuestra comunidad autónoma. Este ejercicio, que si lo hacéis, llamadme por favor y me lo explicáis. Porque esto representa que está arreglado, ¿eh? Y que metodológicamente es potente en Cataluña. O sea, yo no me quiero imaginar lo que hay en otras comunidades autónomas. Vale, relacionado también con esta cuestión, nos preguntan si el DAFO se realizó a un grupo relevante que integraba todos los grupos de interés y con representación de todas las zonas. No. De hecho, el DAFO lo que hicimos, esto no se ha externalizado aún, porque, claro, esto no ha llegado a proveedores. Esto no lo han visto los proveedores. Esto una vez cerremos este proyecto y asistencial y económico estén básicamente alineados, que ya parece que ya empiezan a estar en el trabajo, esto van a tener que hacer cambios abajo los proveedores y lo van a tener que difundir y van a tener que pues hacer, que ya lo han hecho. O sea, imaginaros, el país se presentó a todos los proveedores, pero no está implementado. O sea, hay una parte del trabajo hecha, pero no se ha presentado, ni el DAFO se ha preguntado a todos los proveedores. Esto es como una fase inicial. La idea es, claro, nosotros imaginaros, pusimos encima de la mesa resultados en salud. A mí se me ocurrió decir en la reunión calidad de vida y no os describo lo que le pasó a los pelos del director del área asistencial. O sea, los tiene lisos y se le rizaron, en plan, ¿cómo estás diciendo? Nosotros solo medimos actividad. ¿Qué me estás hablando? Mortalidad, eso es muy difícil. Morbilidad, pero eso ¿cómo quieres que lo hagamos en infraestructuras? Entonces estamos hablando de una cosa muy preliminar y difícil, ¿eh? Todo y que está avanzado, o sea, la idea está dentro, la idea se ha luchado y de hecho se va a llevar a gobierno la semana que viene la decisión que ya está tomada, ya lo sabéis, porque Pedro Sánchez ya dijo, ¿no?, que se iban a comprar maquinitas de protonterapia y hay 2 ubicadas en Cataluña, pero se va a presentar en gobierno el análisis coste-beneficio para defender la ubicación y el proyecto y cuántas salas va a tener, pues las 2 máquinas, etcétera, etcétera. O sea, es la primera vez que esto se va a presentar así en el gobierno. Vale. Y para terminar, por no irnos de hora, ¿no?, ya que son 25 más 25, la última pregunta, ¿no?, ya que has nombrado a un político, ¿en qué medida influyen las decisiones políticas a la hora de la inversión? A ver, ¿qué queréis? ¿Un porcentaje cuantitativo? No lo sé. Pero el criterio político a mí siempre me hace mucha gracia porque incluso, ¿no?, cuando trabajas es igual en el ámbito sanitario, en tecnologías sanitarias y en fármacos, que en principio los criterios son más explícitos, etcétera. Yo nunca he visto, ¿no?, el criterio político y tenemos que ser realistas. O sea, nosotros somos técnicos y nos dedicamos, ¿no?, a los criterios técnicos. A mí lo que me importa es que la información esté encima de la mesa la semana que viene. Pero claro, luego yo ya sé lo que va a pasar, que si esto no vende o si eso pone problemas políticos, pues esto se va a quedar en la mesa. ¿No? Ha pasado en cosas, por ejemplo, yo lo he visto, lo he vivido en Cataluña durante muchos años, pues hay evaluaciones económicas o de medicamentos que salían que eran pues eficientes, que evidentemente la eficiencia es un único criterio, o sea, un criterio. Tienen que haber muchos criterios, pero debemos ser todos realistas, hombre, y afrontar que, oye, esto hay que escribirlo. El criterio político está ahí y ese pues tiene un peso. ¿Cuánto de peso? Pues mira, te podría decir que depende del momento de elecciones que estás. Ahora el criterio político es, o sea, no se decide nada porque va a afectar a si se hace gobierno o no. Esta tarde tenía una reunión muy interesante antes de dar este seminario con la Dirección General en el Ministerio de Farmacia. Solo os digo eso. Entonces, tenemos que ser realistas, ¿no? Los criterios políticos son criterios y no los reconocemos, no los explicitamos. ¿No? Estamos muy en nuestro trabajo del criterio técnico y es verdad, lo debemos defender, pero es que el criterio político está ahí.
Y esto va a ser así y nunca lo vamos a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es forzar para que lo cuantifiquen de alguna manera, para que sepamos qué porcentaje y bajo qué criterios, para, ¿cómo os diría yo?, cerrar un poco el puño, ¿no? Restringir un poco el poder del criterio. Como más explícito es, menos manga ancha tienes. Entonces, explicitarlo es importante. Pues muchísimas gracias, Marta. Cerramos aquí el debate y de nuevo enhorabuena por la presentación. Yo creo que nos ha encantado a todos, aunque seamos economistas, los más clínicos, que también tenemos clínicos entre el público. Así que de nuevo, gracias por participar, por aceptar nuestra invitación. Y sin más dilación, ¿vale? Damos por finalizado el seminario de Marta Trapero. Os indicamos que el próximo lunes 23 de octubre tendremos un nuevo Galápagos Monday Health Economics Seminar. En este caso será impartido por Ferran Sala y el tema será metodología de análisis de decisión multicriterio para determinar la contribución de valor de filgotinib en colitis ulcerosa. Gracias de nuevo, Marta, gracias a los asistentes y os esperamos el próximo 23 de octubre. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, Marta, gracias. Adiós.